que trabaja pues, cirujano en el hospital universitario de Caldas. Y nos va a hablar hoy de navegación en cirugía de columna. Doctor Carlos Pardo, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y permitir dirigirme a tan importante auditorio en esta ocasión, y especialmente al doctor Juan Camilo, pues por tenerme en cuenta para compartir nuestras experiencias en el servicio. Como ya bien dijeron, yo soy neurocirujano de la Universidad del Valle, dedicado actualmente casi un 80-90% a cirugía de columna con énfasis en mínima invasión. Quería compartirles el día de hoy nuestra experiencia inicial en el Hospital Universitario de Caldas con la navegación espinal o cirugía asistida por navegación. ¿Cuál es el interés de esto? Es que esta tecnología, que la vemos tan lejana en nuestras instituciones, creemos que con lo que estamos haciendo podemos motivar a que comience a desarrollarse a lo largo del país, porque la navegación se va a convertir, o ya es, una herramienta esencial en la cirugía de columna moderna. ¿Cuáles son las ventajas, primero, de la navegación? Pues son la mayor precisión en la colocación de los implantes y con todas sus implicaciones. Obviamente el boom, el aprovechamiento máximo de la navegación está en la cirugía de mínima invasión, y la cosa más importante para el cirujano, también para el paciente obviamente, es la cantidad de milisieverts que se reciben en cada procedimiento. Empecemos por el primer concepto de precisión. En la precisión hay varias connotaciones. La primera, esto ya está estudiado desde hace más de 10, 15 años, como los estudios con navegación basados en 3D y en 2D es estadísticamente significativa la importancia o la precisión que se consigue con navegación sobre fluoroscopia. Hay estudios pues muy amplios, no me voy a poner a ampliar en esto, pero todos están de acuerdo en que la precisión alcanzada con navegación es muy superior a la alcanzada con fluoro convencional. Otra cosa importante es que pensamos siempre que navegación igual a mayor duración de cirugía, y todo lo contrario. Y la experiencia nuestra, Juan Camilo también la ha tenido, y es que las cirugías navegadas incluso pueden llegar a demorarse hasta menos tiempo, o sea, son más costo eficientes en el tiempo. Otra ventaja fundamental de la precisión, aparte de la seguridad del paciente, es que evitamos un problema muy grande, y es las reintervenciones. Las reintervenciones son las causas, y auditoría médica me corregirá, de que aumentan los costos en la cirugía espinal en cualquier centro asistencial. Entonces, al disminuir la cantidad de reintervenciones por mala posición de tornillos, pues estamos haciendo aún más costo efectiva la cirugía. ¿Y qué decir de esto? De esto que ya toca nuestras puertas, que son los impactos de la parte médico-legal por la malposición de implantes. En Estados Unidos es una causa frecuente de demanda, conjunto con la pseudoartrosis. La posición inadecuada de tornillos lleva una demanda casi siempre, porque saben los abogados que esa demanda es completamente ganable. Y hay avisos ya que aparecen en televisión, en medios escritos, que dicen que usted puede llamar gratis y pedir una consulta y solicitar una compensación en caso de que esté en una situación como esta. Incluso cuando el paciente tiene tornillos mal puestos y no hay déficit neurológico, también hay demandas. Entonces no vamos a este concepto pues de mínima invasión, pues lo tenemos todos, que la cirugía abierta es válida, pero la cirugía mínimamente invasiva disminuye radicalmente la morbilidad. Eso, los estudios hablan de eso, aunque los resultados a largo plazo de la cirugía MIS siguen siendo equiparables a la abierta, pues lo que es la menor pérdida de sangre, el menor dolor postoperatorio, la recuperación más rápida, la menor tasa de infección, está ampliamente demostrada con la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, la herramienta de la navegación tiene una aplicación fundamental cuando hacemos cirugía MIS. ¿Y esto por qué? Porque la cirugía abierta, como vemos acá,
nosotros siempre en la cirugía abierta nos da mucho temor no ver estructuras circundantes que son nuestra referencia, la apófisis espinosa, la transversa, pero nuestro foco de atención o nuestro target quirúrgico es mucho más pequeño que el abordaje. Entonces, al principio que hacemos cirugía MIS, pues tenemos mucho temor porque nos vamos a perder, ¿cierto? Es como navegar en el mar y no ver la orilla, entonces ya no la estamos viendo y comenzamos a perdernos. Entonces, en este caso, la navegación juega un papel fundamental. Al principio de la cirugía mínimamente invasiva, a todos nos pasó que eh, tenemos complicaciones. La principal complicación es la descompresión incompleta o la trayectoria de los implantes mal colocados. Entonces ahí la navegación tiene un papel fundamental para corregir ese tipo de problema. Al inicio de la cirugía mínimamente invasiva basada en fluoroscopia, la cantidad de radiación es muy importante. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de navegación, pues obviamente la exposición a radiación y al personal circundante de la sala y al cirujano va a ser mucho menor. El fluoroscopio 2D pues es lo que hemos usado, pero hay unas desventajas que son claras. Digamos lo que la principal es que la guía fluoroscópica puede ser engañosa. Nosotros estamos viendo una imagen en una pantalla en 2 dimensiones y a veces la calidad de imagen es muy mala, incluso con equipos de alta gama, digo yo, de fluoroscopia. En los pacientes obesos a veces es imposible ver las estructuras para canalizar un pedículo percutáneo. Y lo otro es que las imágenes por el paralaje nos toca hacer múltiples exposiciones para hacer las correcciones y ver las vértebras en AP verdadera o en lateral no rotada. Entonces, ese paralaje lleva a errores. Por ejemplo, casos como este, que uno ve un tornillo aparentemente bien, el monitoreo no muestra nada, pero el paciente sale con un pie caído derecho y es porque ese tornillo en la fluoroscopia no alcanzamos a ver que estaba ligeramente inferior en un pedículo displásico dismórfico en una espondilolistesis L5-S1. El paciente hay que llevarlo el otro día a cirugía, reintervención, etcétera, etcétera. Entonces, la fluoroscopia tiene esas desventajas. Ahora bien, con respecto a la radiación, ustedes conocen mejor que yo la cantidad de estudios que hay, hablando que la cirugía mínimamente invasiva, pues la dosis de radiación es muchísima más alta que la cirugía abierta, eso es verdad. Hay estudios que hablan que el umbral seguro de radiación en cirugía de lumbar de columna de función se dice que se alcanza a las 300 cirugías más o menos, pero cuando uno hace cirugía MIS, a menos de 200 cirugías ya ha alcanzado la dosis permitida. Entonces, miremos que si yo voy a hacer cirugía mínimamente invasiva, tengo que tener en cuenta este concepto y ¿cómo va a lograr disminuir esa radiación? Pues únicamente se puede hacer con neuronavegación. Más allá del cáncer, hay que ver las otras complicaciones que son las cataratas, las lesiones cutáneas, muchos tipos de cáncer que ya se han demostrado la relación directa con la radiación, las estadísticas que hablan el mayor porcentaje de cáncer en los cirujanos de cadera y cirujanos de columna, etcétera. Eso ya está estudiado. Esto es un cuadro en el que vemos cómo la exposición fluoroscópica es exponencial prácticamente en el cirujano, que es el que está más cerca al colimador. El asistente también recibe dosis, pero también la instrumentadora y el personal de salas tienen un incremento en la dosis de milisieverts en las cirugías, como muestra la gráfica, que son sin navegación con respecto a las que se usa esta tecnología. Nosotros, ¿cómo hemos implementado la navegación? No tenemos OARM, pero hemos comenzado a hacer cirugía navegada en 2D y algunos casos en 3D que ya les voy a explicar, les voy a compartir cómo lo hacemos. Nosotros tenemos un sistema de navegación Medtronic S8, que es el sistema más versátil en este momento de la compañía, y usamos un arco en C convencional, es un arco en C que tiene unas especificaciones, digámoslo así, como la compañía lo vende, de gama media. Más o menos esta es la distribución nuestra en la sala. Siempre procuramos a que la gente que nos acompaña sea la misma, es decir, el tecnólogo tenga un mínimo entrenamiento para
hacer la captura de imágenes y evitar los disparos innecesarios. Pues en esta gráfica se muestra el OARM, pero aquí en este caso el fluoroscopio está en color rosado y nosotros después de hacer la captura de imágenes lo ponemos más o menos en ese sitio alejado porque ya solo lo usamos para verificación. ¿Cuáles son las indicaciones nuestras en el hospital? Pues básicamente las mismas que se usan en todas partes. La usamos en degenerativa, en tumores, en infecciones, en las deformidades. También casi todas las o muchas cirugías de deformidad las hacemos con técnica MIS, basados pues en los criterios de Mumameni y del MISDEF3, que ahora está muy revaluado, pero lo seguimos usando. Y las cajas intersomáticas, pues ahora se pueden navegar todas, excepto el ALIF, que no es necesario, pero las oblicuas y las posteriores se pueden navegar. Los instrumentos básicos que tenemos, el kit que trae Medtronic es el del probador, el aplicador de los tornillos, el punzón, tiene diferentes tarrajas, tiene las agujas Jamshidi navegables, tiene un dilatador que es navegable 100% para no usar fluoroscopia cuando ponemos el retractor tubular en el caso del TILIF. Sí, etcétera. Todo esto lo trae el equipo. El gráfico de la derecha muestra cómo es nuestra distribución, más o menos cuando estamos haciendo un TILIF MIS navegado. Y ya les voy a mostrar más o menos el flujograma de trabajo que estamos desarrollando en el hospital para, como protocolo de navegación en cirugía posterior. Este es nuestro equipo, vuelvo y repito, el equipo es un equipo, digamos, normal, es un intensificador que tiene, es un intensificador que tiene colimador redondo, perdón, colimador no, tiene fuente de rayos redonda. El seguidor fluoroscópico, que es el que está a la derecha, que es el equipo, es el que tiene las esferas para la navegación. Y el arco es un arco normal, es un General Electric OS1. Esta es más o menos la distribución en la sala nuestra del quirófano del CES, cómo quedan los equipos. Así nos distribuimos siempre. Cuando hacemos TILIF, hacemos con microscopio al lado de allá. Cuando hacemos OLIF o DILIF, lo hacemos es con fotóforo, a veces con lupas, pero generalmente solamente con luz, con fotóforos. Y siempre esta distribución es la que usamos regularmente para todos los casos. Les voy a mostrar o les voy a describir cuál ha sido el flujograma que hemos venido diseñando para la implantación de la cirugía que más hacemos, que es el TILIF. Lo primero que se hace es poner el paciente en la distribución de la sala que les mostré. Implantamos la estrella de referencia, que es la que se ve abajo, en ese clamp que se ve abajo, y generalmente lo ponemos en la vértebra S1. Y generalmente la vértebra S1 es muy pequeña, pero hemos tenido en nuestra experiencia que es suficiente para dar agarre firme a esa referencia, que es importantísimo que no se mueva en toda la cirugía. Luego de que el paciente ya tiene su estrella implantada, obtenemos imágenes para la navegación, hacemos la captura de imágenes con el fluoroscopio, primero una imagen al vacío y después unas imágenes en este caso que son dos niveles, por ejemplo L4 y L5, obtenemos una imagen en AP verdadera de L4, en AP verdadera de L5 y luego una lateral. A veces con una lateral es suficiente, que podemos capturar L4 y L5 en una sola toma, o hacemos una toma para L4 y otra para L5. Es decir, regularmente necesitamos 5 disparos de fluoroscopia para hacer la navegación completa. Lo primero que hacemos después de capturar las imágenes es implantar los tornillos contralaterales. Después de dejarlos implantados con sus torres percutáneas, vamos al lado de la descompresión y implantamos con la Jamshidi navegada los key wires. En ese momento dejamos los key wires reparados, colocamos el retractor tubular con navegación, bajo guía de navegación, implantamos la caja con navegación y ahí ponemos los tornillos del mismo lado y ponemos las barras y hacemos una imagen de control. Este es nuestro flujograma de trabajo para el TILIF en el CES, que es hasta el momento nos parece que
es muy sensato y ha tenido buena funcionalidad. Entonces, lo primero es la estrella, como les mostraba, una pequeña incisión. Estas son las primeras incisiones que hacíamos en la línea media. No tenemos sino el clamp, pero ya conseguimos el, ah, el clavo de fijación de Kirchner especial para implantarlo en la cresta, que tiene una ventaja muy grande, y es que el abordaje es más pequeño todavía, y lo otro es que permite hacer cirugía lateral en single position, que es el siguiente paso que vamos a hacer ya con la tecnología de poder poner la antena en posición lateral. En este momento obtenemos las imágenes, que son estas. Este es el punteado que se observa que tiene la rejilla del seguidor inalámbrico. Siempre verificar que las imágenes sean de muy buena calidad, porque estas imágenes van a ir al navegador y va a ser nuestra guía de navegación. Entonces ahí ponemos los tornillos contralaterales, como les decía ahorita, que se dejan de una vez implantados. Eh, Miren ustedes que aunque la guía quede un poco, eh, se ve aparentemente no muy firme por la hipótesis de Espinosa S1, hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Después ponemos los keywires del mismo lado, del lado que va a ser la descompresión. Esta es la proyección que hacemos con la Jamshiri. Dejamos los keywires ahí como se ve. Está uno, el inferior y el superior, reparados con una Kelly. Y esta prueba, el probador que ustedes ven ahí es navegable y nos guía donde va a quedar el retractor tubular. O sea, para el retractor tubular tampoco usamos fluoroscopia. Entonces, inmediatamente se pasa al microscopio, hace la descompresión y se hace una navegación de la caja, como más o menos se ve en esta animación. Los probadores tienen la diferente longitud, o sea, la medición de la caja se hace en cirugía para que quede lo más preciso posible el implante. Todo esto es navegación. Antes se hacía rayos, fluoro, imagínate usted. Entonces nosotros con la navegación 2D pues hemos logrado evitarnos toda esa dosis de radiación. Luego entonces ponemos los frenos del mismo lado, como está acá. Miren ustedes, llevamos ahí nomás 3 pequeñas incisiones. Cuando los ponemos, nuestro asistente de Medtronic nos hace la reconstrucción de cómo va la construcción hasta el momento. Luego ponemos las barras de forma convencional y finalmente hacemos una imagen de control, que últimamente pues no es necesaria, porque hemos visto que se correlaciona extraordinariamente bien la imagen del navegador con el fluoroscopio. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de la navegación para tener en cuenta? Siempre el cirujano tiene que tener en cuenta que esto es una imagen virtual. O sea, yo no puedo basarme netamente en que estoy navegando y ya. Yo tengo que tener un criterio quirúrgico, y yo tengo que, como cirujano, tener las sensaciones como cirujano, que estoy en la vía adecuada, que estoy poniendo un tornillo en el ángulo adecuado, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que esto es una imagen virtual. Siempre el paciente hay que fijarlo bien, que no se mueva tampoco la estrella de referencia, porque entonces vamos a perder la navegación. La estrella de navegación o la estrella de referencia siempre tiene que gastarse su tiempo en que quede bien firme adosada a la espinosa S1, porque cualquier movimiento o alteración de esa referencia pues va a echar al traste toda la navegación o todas las imágenes que se hicieron, y toca volver a repetir. Siempre tener en cuenta que esa referencia de la estrella de navegación hay que poner en un sitio que no nos estorbe, que la mano no vaya a estorbar, porque siempre, si yo tengo la mano en el camino entre la cámara y las esferas infrarrojas, pues no va a poder navegar. Entonces siempre poner la referencia entre la cámara y el cirujano. Entonces, si yo voy a hacer una construcción proximal, pues la pongo que no me interfiera con mis manos mientras yo trabajo, y si es distal, generalmente en S1. Se recomienda iniciar con la vértebra más lejana de la construcción, porque se supone que es cuando va a haber micromovimientos durante la implantación de los tornillos y va a perder precisión. Eso es
es razonable y siempre empezamos por poner los tornillos distales siguiendo este principio. Y otro aspecto que nos hemos dado cuenta es que cuando hacemos la captura de imágenes en 2D, hay que propender que sean imágenes de muy buena resolución, porque cuando las imágenes se trasladan al navegador, pierden bastante resolución en 2D. Entonces, en la medida que tengamos una mejor imagen inicial, pues nos va a permitir navegar con mucha más precisión. Aquí hay unos casos ilustrativos que quería compartirles. En la navegación 2D son casos como este, que son del día a día. Juan Camilo pues, ha visto pues, cuáles casos de como esta paciente de 56 años, listesis degenerativa, claudicación, múltiples manejos, una paciente que tiene discopatía de multinivel, pero especialmente en 3-4, 4-5. Después de pasar por múltiples manejos médicos, pues se decide llevar a cirugía. Entonces, esto hay muchas maneras de resolverlo, obviamente. Pues, este no es el objetivo de la charla analizar eso, pero optamos a hacer en muchos casos la cirugía posterior porque es una sola vía, todo se resuelve por vía posterior, con resultados bastante buenos y reproducibles. Entonces, cuando son cirugías de 2-3 niveles de navegación, pues la dosis de radiación se incrementa. Entonces, la navegación acá nos ayuda bastante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos primero la estrella de navegación, en este caso en L5. Esto fue de los primeros casos. Todavía no teníamos un workflow bien definido de cómo hacer el proceso paso a paso de cada uno de los implantes. Entonces aquí ya habíamos puesto los que iba a ir de un lado y luego los otros, pero esta es más o menos una imagen ilustrativa de cómo se avanza las agujas de Jamshidi navegadas. Entonces lo primero es obtener las imágenes, hacer la descompresión, se ponen las cajas y se ponen los tornillos de esta manera. La dosis de radiación obviamente se disminuye mucho porque cada paso de esos tornillos es cero fluoroscopia. No hay que hacer más imágenes y luego hacemos una verificación final. En los primeros casos hacíamos tomografías y radiografías pues, de rutina para confirmar la estabilidad, la precisión de los implantes, pero hemos visto que si el paciente está sintomático no es necesario. En este caso específicamente usamos 5 imágenes para hacer la navegación completa. Se hicieron 3 imágenes de verificación intraoperatoria, o sea, una fluoroscopia total más o menos de 9-10 segundos para una navegación, lo cual es bastante razonable si comparamos que una navegación de un TLIP de 2 niveles en un servicio experimentado pues puede ser con una fluoroscopia mayor a 60-70 segundos. Aquí son 9 segundos. Otros casos que también hemos hecho, hemos aplicado la navegación en la cirugía multinivel de trauma. Nos parece que es muy útil porque pues, en nuestro servicio las fracturas de columna en su gran mayoría las hacemos percutáneas, cirugía prácticamente de control de daño. Básicamente, esta es una paciente con una lesión que la clasificamos como una tipo B, con una lesión, un politraumatismo de alta energía. La paciente con dolor, inestabilidad, fractura de espinosa, es un trazo que seguía a través del disco, una fractura. Decidimos llevarla a cirugía, una paciente que está en malas condiciones, entonces la cirugía percutánea es ideal. En estos casos, pues la fluoroscopia es la que usamos tradicionalmente, pero aquí con navegación, pues podemos hacer exactamente lo mismo. El plan quirúrgico es hacer una fijación percutánea T4, T8 guiadas por navegación. Usamos con frecuencia el neuromonitoreo prácticamente de rutina. Esta paciente tiene una fractura de pelvis, no recuerdo si era una tipo B, ortopedia le puso un tornillo iliosacro. Estas son imágenes intraoperatorias. Miren ustedes que pues no tenemos OAR, no tenemos navegación 3D, pero la resolución es bastante buena en 2D que permite con seguridad, con cierta seguridad, poner los implantes sin necesidad de fluoroscopia. Eso es lo que hicimos acá. Hicimos, como decíamos ahora, hacemos la referencia de navegación, la ponemos en la parte inferior y de ahí para arriba comenzamos a poner los implantes. Es muy importante obtener imagen en AP verdadera en los segmentos más relevantes porque esos van a ser la guía para navegar. A veces en columna dorsal
podemos acoger hasta 2 segmentos en AP verdadera con adecuada resolución y con adecuada calidad técnica sin necesidad de hacer más capturas. En estos casos usamos inicialmente Lesney punzón. Como estamos en navegación, no vamos a usar keywires, no vamos a tener que hacer lateral cada que ponemos un tornillo, lo cual significa ahorro en tiempo y ahorro en radiación. Entonces, como ustedes ven, primero punzón navegada, luego lesna navegada y comenzamos a poner implantes. Estas son las imágenes reales del procedimiento de la paciente. En este caso pudimos abarcar en la lateral con una sola toma prácticamente todos los niveles y no fue necesario hacer más registros previos a la implantación. Esta es la manera pues como va uno haciendo la construcción. Puede uno quitar la imagen del tornillo implantado, volverla a colocar para ir viendo pues en qué nivel se está sin necesidad de repetir o usar fluoroscopio, ¿cierto? Esta es la manera pues como se va haciendo el procedimiento y finalmente pues este es el resultado. En este caso hay varias enseñanzas, hay que ser honestos. Nosotros usamos una toma de referencia inferior y estábamos haciendo casi 6 niveles por encima. Entonces los niveles de arriba empezamos a tener algunas dificultades, que esto es el aprendizaje que hemos ido obteniendo. Es un procedimiento que nosotros nos demoramos máximo 1h30, 2 horas, procedimiento percutáneo. Aquí se usaron muy pocas imágenes de captura de imágenes para la navegación. La fluoroscopia fue verdaderamente corta, 12 segundos de tiempo total para 8 tornillos, lo cual nos parece muy razonable. Al hacer esta imagen, nos dimos cuenta que ese tornillo de arriba estaba medial. ¿Y cuál es la enseñanza? Es el más distal de la navegación. Entonces, conclusión, cuando sean niveles superiores y haya dudas, se debe hacer otro registro, poner la antena un poco más arriba y acabar la construcción superior con un nuevo registro. Este paciente tuvo pues un tornillo medial, que es ese superior de T4, pero sin repercusión clínica en ese momento. Entonces, eso es para demostrar pues que hay que tener cuidado cuando navegamos muy distal a donde está la referencia. Ahí es donde pueden estar las fallas en la precisión. Este es otro caso, también ilustrativo. Es que les quería mostrar los casos de fracturas multinivel que pues nosotros, como decía al principio, las hacemos percutáneas, pero ya con navegación, pues la dosis de radiación que se emplea es una quinta parte aproximadamente. Una lesión en contigüidad, múltiples lesiones, hay algo de riesgo de que este paciente haga una cifosis tardía. En nuestro servicio, pues nos parece sensato ofrecer una cirugía percutánea y para quitar esos tornillos en un año. Y los pacientes pues, se les evita el riesgo de que hagan una deformidad tardía por una lesión abandonada. Entonces lo mismo, hacemos una cirugía guiada por navegación multinivel, el mismo protocolo que usamos con la paciente anterior. Ponemos en este caso la estrella en L3 y en este caso nos sentimos que las imágenes fueron de muy buena calidad y con un solo registro logramos hacer toda la construcción, un solo registro, vuelvo y repito, en 2D. Estos son procedimientos que como nosotros, como les decía, nuestros servicios son 70, 80 minutos con pérdida sanguínea mínima. Generalmente, en este caso, pues fueron 2 AP verdaderas para la navegación en AP y 2 laterales. Y se le hizo una AP y una lateral. En total fueron 14 segundos. Estas son las imágenes de la construcción. Pues y repito, esto se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer de forma abierta, se puede hacer con fluoroscopia, pero con la navegación la precisión es bastante buena y la dosis de radiación una quinta parte. El caso más común de nosotros, que son la patología degenerativa de uno o dos niveles, que es el paciente con patología L4, L5. Quería mostrarles aquí simplemente con esta imagen, es como el sistema Medtronic tiene
todos los instrumentos navegables. Ahí en la imagen de la derecha, superior derecha, ven ustedes que es un probador navegable. Yo puedo palpar el trayecto del vehículo con navegación, estar seguro que estoy en el conducto óseo 100%. En la imagen inferior izquierda es una muestra de el dilatador tubular navegable. Nosotros ya usamos solamente ese probador y sobre ese ponemos el dilatador progresivo del separador Quadrant para no usar fluoroscopia cuando vamos a hacer la facetectomía y exponer el triángulo de Campbell, todo guiado por navegación. Esa es otra utilidad tremenda de la navegación, y es que podemos medir la caja con cuando ya hice la facetectomía, pongo ese dilatador, esa guía navegada dilatador en el foramen y mido cuál es la dimensión de la caja. Entonces, Medtronic tiene implantes de 22, 26, 31. Entonces yo ya digo, no, uno de 22, uno de 26, y me va a quedar absolutamente como yo quiero, vuelvo y repito, sin necesidad de estar haciendo fluoroscopia intraoperatoria. Entonces, siempre medimos la caja, la medimos con el dilatador, hacemos la proyección en milímetros y ponemos el implante. Entonces, esa es la manera, pues, como nosotros, esta es la animación en tiempo real de cómo vamos implantando haciendo la vía vehicular con la lesna navegada. Es un procedimiento completamente seguro, completamente amigable. Sí, debía ser en 3D, obviamente. Yo estoy seguro que con 3D hay más precisión, pero en los casos como estos, que son pacientes sin deformidad y sin anomalías anatómicas muy graves, creemos que la navegación 2D es una herramienta suficiente para garantizar una buena precisión. Este es lo mismo que volábamos ahorita. Estas son las imágenes posoperatorias de este caso. Eh, Pacientes que en nuestro servicio ya estamos implementando protocolos para hacer cirugía ambulatoria de TILIP. Es de muy corta estancia, la verdad. Y con navegación, pues la experiencia, incluso Juan Camilo me corregirá, son pacientes que hay menos trauma muscular y son los pacientes que tienen mucho menos dolor postoperatorio, porque con navegación yo no tengo que hacer absolutamente ninguna disección muscular siquiera para pasar los fluidos, porque yo solamente tengo necesidad de la guía imaginológica y ya está. Estos son pacientes pues que a veces se quedan más tiempo porque son de zona rural, etcétera, pero se pueden hacer cirugía casi que ambulatoria. También hemos usado navegación en ciertos casos de deformidad, como son casos de discopatía multinivel. Nosotros, en muchos casos, cuando vemos que no hay que hacer una corrección de parámetros espinopélvicos muy severa, pues hacemos cirugía mínimamente invasiva mediante cajas ALIF, OLIF o también DLIF. Este es un caso que analizamos. No tengo aquí las panorámicas en los parámetros espinopélvicos, pero no necesitaba mucha corrección. El gap score era bastante aceptable. Entonces, era una paciente que con una descompresión y estabilización le bastaba. Y entonces nos decidimos, o nuestra técnica eh, que más usamos son las cajas laterales. En este caso, pues por esta patología nos decidimos poner unas cajas en 3-4, 4-5, porque el disco 5-1 tenía un firman alto, era un disco bueno. Entonces nos decidimos una caja lateral. Esta es una cirugía que nosotros nos demoramos 5-7 minutos por nivel. Todos sabemos que la caja lateral tiene un gran potencial de corrección, de desrotación de esas deformidades, y obviamente la navegación para poner estos implantes es una ayuda muy grande, porque con estas deformidades y este tipo de deformidad rotacional, el uso de fluoroscopia en navegación sería muy elevado. Entonces, si tenemos la navegación, pues reducimos, como decía ahorita, ya nuestra estadística hasta el momento es más o menos una cuarta, una quinta parte del tiempo de fluoroscopia. Esta es una imagen intraoperatoria de la paciente. Nosotros, este caso, pues, como pudieron ver, hicimos las cajas laterales primero y luego la ponemos en decúbito por y así ahí ya en decúbito por con las cajas implantadas hacemos los registros. Porque si nosotros vamos a hacer unas cajas
navegadas, que es el siguiente paso que vamos a empezar a implementar, nos toca hacer 2 registros para navegar. El primero para implantar las cajas y luego para poner los tornillos. ¿Por qué? Porque la posición de las cajas, al poner las cajas, nos varía la anatomía. Y al variar la anatomía, pues hay que hacer un nuevo registro. Ese es el resultado, pues, que se correlaciona bien lo que vemos en el navegador con lo que se ven en las radiografías. Esta paciente pues tenía un disco superior fusionado prácticamente, está en seguimiento. No tiene en este momento ninguna complicación. Lo hemos usado también en patología infecciosa, la navegación, o mejor dicho, la cirugía mínima invasión. Nosotros en el hospital la usamos bastante para manejo de dolor en patología infecciosa. Casos como estos, pacientes mayores, debilitados, con espondilodicitis, con dolor intratable. Hay evidencia ya en la literatura que el uso de la cirugía percutánea es una manera de manejar el dolor. Sus tornillos se supone que son transitorios, se van a retirar cuando la infección se resuelva, pero muchas veces en nuestra experiencia se dejan. Con la implantación de este tipo de, de tornillos y de materiales de osteosíntesis, hemos logrado que este paciente se pueda sentar, se pueda movilizar, se pueda rehabilitar, se eviten complicaciones asociadas al decúbito mientras termina su tratamiento antibiótico. Entonces era una muestra, quería en este caso pues mostrarles que en todo tipo de patología podemos aplicar la navegación en 2D. ¿Cómo hacemos nosotros para navegar en 3D? Como todos sabemos, pues la filosofía de la navegación 3D es obtener imágenes en los 3 planos, idealmente intraoperatorios, con un TAC intraoperatorio, en este caso el O-arm o similares. Hay fluoroscopios que pueden dar imagen 3D, eso lo sabemos, pero en este caso en el que tenemos el fluoroscopio que tenemos nosotros, pues no lo permite. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hacer cirugía 3D? Nosotros implementamos un protocolo de tomografía que es un protocolo que hace una simulación de lo que sería un OR, ¿cierto? Entonces recreamos en el tomógrafo la posición en la que debe ir el paciente en la mesa de cirugía y ahí hacemos el examen. Luego de esto, pues, de unas especificaciones, unos cortes cada ciertos milímetros, con una inclinación del gantry, pues que ya la tenemos protocolizada en común acuerdo con los técnicos de Medtronic, y esas imágenes las cargamos al navegador y hacemos la fusión de imágenes de 2D a 3D. Es un procedimiento verdaderamente sencillo y entonces nos permite en ciertos casos selectivos hacer navegación en 3D con imágenes precargadas desde el tomógrafo. Nos ha parecido especialmente útil en las cirugías multinivel y en las cirugías que implican fusiones a la pelvis. Este es un caso que quería compartirles. Todos conocemos las fijaciones sacroiliacas, la técnica con instrumentación percutánea tipo Rialto en fluoroscopia es en mi opinión, es extremadamente difícil porque la cantidad de fluoroscopia que se requiere es bastante alta. Este es un caso de una señora que tuvo una fractura, tuvo finalmente muchos manejos de dolor lumbosacro y sacroiliaco, ninguna respuesta y se le encontró que el dolor era generado por una sacroileitis postraumática. Estos pacientes de sacroileitis en nuestro servicio se manejan en conjunto con medicina del dolor, anestesiologías. Tenemos un protocolo, tiene que cumplir 3 de 5 criterios clínicos de sacroileitis. Luego de eso va un bloqueo diagnóstico con anestésico local y si es positivo a radiofrecuencia. Y si la radiofrecuencia fracasa, pues no la envían a nosotros. Este era un caso de esos. Entonces, ¿qué decidimos? Aquí se ven esas imágenes. Es una paciente con una sacroileitis, pues en imágenes, en clínica, etcétera, etcétera, refractaria al tratamiento. Es decir, cumple los criterios para una fusión sacroiliaca percutánea. Como decía ahorita, pues las técnicas de fusión sacroiliaca son abiertas y percutáneas. Las abiertas pues tienen cierta morbilidad que a veces puede ser
en cierto grado invalidante cuando hay lesión de los nervios cluneales, que da un dolor crónico y una hipoestesia en la región de los flancos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces la fusión sacroiliaca percutánea es bastante atractiva y el sistema Rialto de Medtronic tiene una ventaja y es que se puede poner en la parte superior de la cresta ilíaca, de la pelvis, que ahí hay menos necesidad de disección del músculo glúteo. Entonces, este caso, después de verlo en el staff con cirugía de columna y ortopedia, decidimos llevarlo a una fusión percutánea sacroiliaca. Este es el caso que les digo. Nosotros hacemos una TAC de pelvis con el protocolo de navegación. Después de eso, fusionamos las imágenes 2D, 3D. Esta es nuestra pantalla del navegador en plano axial, coronal, sagital y con rayos X. Y vemos en tiempo real y verificamos en tiempo real la trayectoria del implante, la longitud. Todos sabemos que en este tipo de fusión hay que tener cuidado. Pues primero que si quede en la ruta que es y segundo que no se pase hacia adelante porque todos sabemos que adelante de la línea pectínea está la raíz L5. Si el implante queda muy largo, pues hay reportes de casos que el paciente puede salir incluso con pie caído. Esta es la manera pues como se ponen estos implantes. Es una cirugía verdaderamente sencilla con navegación. La fusión sacroiliaca se vuelve pues una cirugía que es de 40 minutos en la cual se hacen solamente unas tomas que son en AP para verificar el sacro y en lateral para verificar el sacro y se hace una fusión con el TAC y ya está. Esta pues es la imagen de la construcción. Lo otro con la navegación es que se permite, tú puedes elegir en dónde poner los implantes. Todos sabemos que la técnica recomendada para fusión sacroiliaca son 3 implantes a cada lado, mínimo 2. A veces cuando lo hacemos con fluoroscopia nos gusta la necesidad de dejar un solo implante. Miren ustedes que acá, gracias a la navegación, pues podemos estar completamente seguros y hacer una construcción lo suficientemente sólida, segura, sólida, y lo otro pues sin irradiación. Estas pacientes de implante Rialto, llevamos pocos en realidad, pero pues nos parece que es la indicación 1A para navegación. Este es el resultado de esta señora cuando ponemos los implantes. Vuelvo y repito, esta fue una cirugía, son cirugías que son de 40 a 50 minutos con una mínima dosis de radiación. Aquí está una imagen de cómo usamos la tarraja del implante Rialto y seguimos la trayectoria exactamente atravesando la articulación. Estos implantes nosotros los usamos con proteína óseo-morfogenética en su interior, que es como es recomendado por la casa médica. Y esta señora, creo que el seguimiento es hasta ahora como de 1 año, está sin dolor y este es el resultado que pues es 100% congruente las imágenes de lo que, como quedaron implantados los dispositivos a cómo se planeó la navegación. Entonces, esta es otra aplicación en la versión 3D con superposición de imágenes previamente adquiridas en tomografía. También lo hemos usado en fusiones multinivel. Este es otro caso que quisimos hacer un intento de navegación en 3D con imágenes preadquiridas. Es una paciente que tiene una deformidad espinal progresiva, como la que nos llega con frecuencia al servicio, pérdida de lordosis, aumento del SBA, desbalance coronal. Esta paciente totalmente incapacitada por el dolor, no se puede mover, ya pasó por todo tipo de manejo, etcétera, etcétera. Se lleva a la junta médica, se hace toda la revisión del caso con su balance espinopélvico, se encuentra una descompensación severa, se necesita cambiar sus parámetros en lordosis importantes y se decide que siendo una deformidad aparentemente flexible, no del todo rígida, viendo la cantidad de aire en los discos, pues se puede intentar hacer una cirugía
percutánea. Estas son las imágenes de ella. Esta es pues la reconstrucción de su resonancia. Vuelvo y repito, estos pacientes van a múltiples manejos primero, se les hace la parte de manejo de dolor, etcétera, radiofrecuencia, y finalmente pues llegan donde nosotros. Decidimos que esta paciente podía ser candidata para una cirugía en 2 tiempos. Nosotros, cuando son pacientes mayores con cierta fragilidad, nos inclinamos más por hacer una vía anterior primero y en un tiempo que puede variar entre 2 a 6 semanas hacer una vía posterior. Entonces, así se hizo. Esta señora se definió que había que darle más lordosis mediante una LIF. Nosotros no tenemos casi hiperlordosante, nos hubiera gustado poner un L5S1 más grande, pero pues con este que pudimos hacer en este tiempo hicimos la vía anterior, hacemos el LIF, después hacemos las vías laterales para corregir, para algo de corrección. Sabemos que las cajas laterales no dan mucha lordosis, pero pues después lo podemos intentar compensar con la aplicación de unas barras con adecuada morfología. Este es el primer tiempo. Nos demoramos un poco más de lo habitual, pero la paciente en general evolucionó bien. Esta es una tomografía postoperatoria, hubo una corrección del COP, que estaba en 37, baja a 22, y la lordosis con ese ALIF pues pudo pasar de 17 a 33. Estos son imágenes de TAC, pues no son absolutamente correlacionables, pero sí vemos que vamos logrando nuestro objetivo. Como habíamos dicho, el segundo tiempo dijimos vamos a hacer una instrumentación. Creemos que navegada por la señora que tiene la masa corporal creo que de 36, 38. Sabemos que una cirugía abierta ahí tiene todos los problemas del mundo. Entonces decidimos hacer una navegación 3D con un sistema Voyager de T11 a S1. Entonces estas son las imágenes de navegación intraoperatoria. Miren ustedes cómo la utilidad de la navegación en esos tornillos inferiores en pacientes obesos con espondilosis que son difíciles. Con cirugía abierta, pues con la navegación yo puedo calcular mi trayectoria perfectamente. Esta es la imagen intraoperatoria de la paciente. Lo mismo que la otra paciente que mostré al principio, los tornillos superiores. En los 2 superiores estábamos muy lejos de la antena, la precisión no era la más adecuada, entonces como tenemos el fluoroscopio ahí, pues ese tornillo superior lo pusimos con fluoroscopio y los demás todos con navegación. Estas pues son las imágenes de cómo pues las bondades de nivel por nivel. Yo puedo en cada nivel calcular el tamaño del tornillo, la dirección que le voy a dar. Eso es una seguridad para el paciente, y sobre todo pues si ustedes ven una construcción de estas con fluoroscopia, pues la cantidad de fluoroscopia va más allá de los 120, 150 segundos. Aquí solamente con 3, 4 capturas en fluoroscopia pues logramos poner todos los implantes que les describí. Entonces, la navegación 3D de esta manera, la paciente después de ponérsele las cajas, se bajó a la tomografía y se le hizo el protocolo de tomografía que les describí, y después esa TAC se fusionó, se integró al navegador y hicimos la fusión de imágenes 2D, 3D dentro de cirugía. Entonces, cuando es una cirugía electiva de estas y hacemos una tomografía con protocolo, pues perfectamente podemos navegar tal cual como si tuviéramos un OARM. Ustedes dirán, si tenemos una duda, pues ahí tenemos el fluoroscopio. Si hay alguna duda de un tornillo o durante el monitoreo de alguna anomalía, pues el fluoroscopio está en la sala, lo pasamos y verificamos. Pero en los últimos casos vemos que cada vez es menos la necesidad de usar fluoroscopio verificador. Estos son los casos, las pacientes, vemos los implantes, quedaron bastante bien. Es una paciente pues que en este momento lleva de seguimiento 6 meses, vamos muy bien. Eh, eh, es una manera de resolver el caso. Yo sé que aquí esto es controversial, hay muchas personas que dirán que se puede resolver de otra forma, es válido, pero a nosotros pues este tipo de técnica nos ha dado buenos resultados.
Les quedo viendo la panorámica. Estas fueron unas tomografías después, que en realidad sí se ve que va corrigiendo. Todos sabemos que estas imágenes son dinámicas y con la panorámica que se hará en 6 meses, pues verificaremos que el gap score ha llegado a nuestro objetivo. Esto es el análisis. Quería mostrarles pues que los tornillos, pues que la precisión de los tornillos, perdón, es bastante buena con esta navegación 3D con captura pre de imágenes. Estos son todos los niveles de esta paciente que en realidad pues quedaron óptimos. Hay algunos que están parapediculares, pero en ningún momento están eh, eh, con compromiso o trayecto radicular. De manera que pues es atractivo, es una tecnología atractiva para este tipo de construcciones multinivel, pues contar con navegación. La experiencia preliminar nuestra empezó en el 2024, llevamos ya 21, pronto ya son más porque esta es una estadística de hace 4 meses. Tenemos 14 TILI, fracturas, vías laterales, espondilodicitis, 2 pacientes de sacroileitis. Hasta ahora, hasta este momento, eran 97 tornillos, ya llevamos más de 100 navegados en 2D y los 14 en 3D que mostré. Los capstone los hemos navegado los últimos 14, los implantes Rialto pues todos. El tiempo promedio de irradiación en este momento de esta estadística era 12 segundos por caso. Con la fluoroscopia antes nuestra estadística era más de 78, 80 segundos por caso. O sea que es francamente significativa. La duración de las cirugías igualmente. Hay una tendencia a disminuir la duración de la cirugía con navegación. Eso ya lo estamos promediando y lo presentaremos luego. La precisión hasta ahora nuestra es del 98.7, que es acorde con la literatura mundial. Las cajas, todas con la navegación han quedado bien. Los Rialto, pues ya les mostré. De manera que la navegación, como la usamos nosotros, es una tecnología que puede mejorar la capacidad de ustedes como cirujano. Obviamente no olvidar el criterio quirúrgico. Seguimos siendo cirujanos, esto es una herramienta nada más, pero puede potenciar de forma enorme nuestra capacidad para operar estos pacientes. Sobre todo la navegación es importante cuando usamos técnicas de mínima invasión. Ahí es donde sacamos el máximo provecho. Claro que la navegación también se puede usar en la cirugía abierta, obviamente, pero en la navegación es impactante su utilidad cuando es cirugía MIS. Si la utilizamos correctamente, la navegación es una alternativa pues muy efectiva. Es una alternativa muy efectiva con respecto a la fluoroscopia, menos radiación, más eficiente el tiempo, más precisión en los tornillos, menos reintervenciones, etcétera, etcétera. Pero no olviden que yo siempre al final de estas charlas les digo, no olviden que la navegación es una herramienta, es una realidad virtual, no es absoluto. Hay gente que piensa, no, pues que esta es navegación y ya no. Si usted no tiene criterio quirúrgico y usted cuando pasa los implantes tiene que tener la misma percepción, la misma sensación que avanza el tornillo, el torque al poner el tornillo, tiene que sentirlo, tiene que palparlo, porque no es que yo ya navegué y listo, no, tiene que ir de la mano de su criterio quirúrgico, como les decía al principio, a ver cómo la oblicuidad que le doy al tornillo cuando lo pongo, eso es fundamental en el cirujano. Acuérdense que si yo uso esto mal y me guío solamente por esto y yo hice una navegación mal calculada, la complicación puede ser catastrófica, entonces ojo con eso, es una herramienta, pero debe usarse con con todo el criterio quirúrgico posible y no seguir ciegamente que listo, estoy navegando y ya. Si yo veo algo raro, si yo noto que una presa de un tornillo no está buena, si yo veo que yo tengo que bajar mucho la mano o me da la percepción de que está quedando en medial lateral, pues verifico, tengo el fluoroscopio ahí y ya. Y se requiere mucho juicio quirúrgico para el uso de la navegación, eso pues no sobra recalcarlo. Y en ocasiones, pues obviamente, pues la fluoroscopia va a ser necesaria, se va a tener que usar para verificar la tomografía al otro día, etcétera, etcétera. Pero la navegación yo creo que es una realidad, nosotros tenemos que entender que ya
hay que implementarla y sobre todo en los servicios donde se hace cirugía de alto volumen de mínima invasión. Esto era lo que quería yo compartirles. Muchas gracias a todos pues por la oportunidad y espero preguntas y inquietudes poderlas resolver. Muchísimas gracias por la conferencia. Realmente bastante interesante, como usted lo indica, estamos hablando de una herramienta más en la cirugía de columna, donde la idea es brindar cirugía de precisión, seguridad para el paciente, efectividad y pues también creo que como se vienen dando las cosas en la sociedad, una protección médico-legal para el cirujano o la institución y el grupo quirúrgico. Digamos, de resaltar nuevamente que esto, como esa herramienta, hay que saberla utilizar, hay que saberla implementar, que tiene un margen de error que es importante que el entrenamiento se pueda ir llevando al mínimo posible, pero pues nunca vamos a estar exentos de que se presente alguna eventualidad y siempre, pues, como lo mencionó también, recordar que hay herramientas dentro del quirófano que nos permiten asegurar o poder estar atentos a un reposicionamiento si fuese necesario y no solamente depender de la imagen de la navegación. También le agradezco la honestidad que tuvo con nosotros, mostrar de pronto aquel casito en el que en el tornillo no se ve tan bien implantado, digamos que muchas veces para el gremio es complicado reconocer que existen cosas por mejorar y pues digamos que traerlo al caso el día de hoy, mostrarnos esa incidencia y esa opción de mejora es también de reconocer y agradecer. Ahora no sé si en el público alguien tenga alguna pregunta, observación para hacer al doctor Bardo. Doctor Cerrato, tiene usted la palabra. Doctor Cerrato, no tiene micrófono. Bien. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, no. Muchísimas gracias, Leonardo. De verdad, me complace mucho que me hayan comunicado la realización de esta conferencia. Primero que todo, felicitarlo a usted por este gran paso que ha dado en su vida. Me he enterado que lo han nombrado jefe del servicio de neurocirugía. Y la verdad, pues, me complace mucho también que la persona que ha llegado, pues, sea una persona también con un criterio quirúrgico muy grande, con una experiencia importante. Y yo creo que eso va a redundar en la formación de nuevos neurocirujanos que estén a la altura de lo que ya todos conocen del servicio del Hospital Militar. En segundo lugar, mis felicitaciones a Carlos. Hacía ya algunos años no lo había visto, pero sí cuando recién que se graduó como neurocirujano, en algún congreso me enteré que era hijo del profesor Norman Pardo. No se necesita pues ninguna otra información diferente a la de verlo, porque parece que fuera clonado. Y de verdad pues me complace también mucho que sea una persona de Caldas, de Manizales, de mi alma mater, que la llevo en mi alma. Me trae gratos recuerdos. Las enseñanzas de su padre para mí fueron básicas. Yo cuando me presenté fue presidente para mencionarle eso y que ahora pues públicamente lo puedo manifestar y reiterar porque toda la vida lo he considerado como la persona que más me formó en el campo de la neurocirugía desde muy jovencito, cuando estaba haciendo segundo año de medicina y ver cómo las cosas van cambiando. Él me dio la oportunidad de que
fuera mi profesor en neuropatología, neurosemiología. En el tercer año había sacado yo mi mejor nota de patología y eso hizo que los profesores de la Universidad de Caldas me hubieran becado durante 3 años el resto de mi carrera y lo cual no hubiera podido realizar si no hubiera sido de esa manera, haciendo las autopsias que llegaban todos los días y que uno de los estudiantes podíamos ganar tiempo haciéndolo. Que Dios lo tenga en su gloria, felicitaciones múltiples para su familia y de verdad que es un placer tenerlo acá y que ojalá pueda continuar dándonos estas conferencias que ha sido realmente magistral, ha sido una conferencia que ha prácticamente colmado todos los interrogantes y todos sus beneficios. Esto nos permite ver cómo las cosas van cambiando para bien, siempre con ese deseo de hacer las cosas lo mejor posible, con honestidad, con criterio y reconocer siempre nuestros errores, que es lo que siempre debemos hacer todos los médicos en general. Me complace mucho ver la sala de cirugía, no tiene nada que ver con la salita en que su padre hacía prácticamente, él no había sino un solo neurocirujano, bueno, habían dos, el otro, ya había, el doctor Sierra ya había salido del hospital y el doctor Malagón igualmente. ¿Era Malagón o Blandón? Algo, no recuerdo, casi no lo veía. Escandón. Exactamente. Pero trabajaba más en el hospitalito infantil. Bueno, ya viendo la conferencia, pues la verdad, pues, bueno, hablando de la sala, es una sala que no Es queda, la misma, pero es la ampliada. misma sala, la sala 5, pero remodelada. La misma sala de hace 60 años. Allí donde su papá me enseñó a hacer las arteriografías siendo estudiante y me dejó hacerlas Exactamente. como estudiante. Entonces le tocaba a uno hasta uno mismo revelar las radiografías, las imágenes. Bueno, Así era. la verdad que pues, me deja muy, muy satisfecho de la conferencia. Yo he tenido la oportunidad de hacer muchos cursos de cirugía mínimamente invasiva y tenía algunos interrogantes con respecto por ejemplo, para la colocación de la estrella de fijación para el nivel L5S1. Nos decía que había que colocarlo en la espinosa de L5, ¿verdad? De S1 es lo mejor, doctor De Gilbert, S1. para que no estorbe durante la implantación de los tornillos inferiores, sí, señor. Y cuando son pacientes que puedan haber tenido cirugías previas, Laminectomía previa, sí. Una laminectomía y, por supuesto, la Correcto. resección de la espinosa. Ahí en esos casos, ¿cómo se hace? Nos toca poner la estrella en el nivel superior, lo cual va a interferir un poco porque la señal de la estrella tiene que estar congruente con el infrarrojo de la cámara. Entonces, mis manos van a estar en constante interferencia con esa señal. Entonces, si tengo que ponerlo más arriba, yo tengo que inclinar de cierta forma mis manos y orientar las esferas del instrumento para que no interfiera, pero se puede hacer, se puede poner más arriba, no es una contraindicación. Ahora, el ideal es implantar la estrella en la cresta ilíaca. Ese es el próximo paso porque Medtronic tiene un dispositivo especial que ya lo conseguimos, ya pronto lo vamos a tener en el servicio, o la otra alternativa que estuve en Forward con, con, con Juan Pablo Sardi de la Universidad de Virginia. Él me dijo que también un clavo grueso de Steyman se puede adaptar y poner la estrella en la cresta. O sea, lo que vamos a empezar a hacer ahora en adelante es poner la estrella de navegación en la cresta ilíaca. Y eso ya quita todos los problemas de la laminectomía previa, de interferencia, o cuando vamos a hacer cirugía en single position, porque la antena al quedar en la cresta, pues la cámara la va a poder leer fácilmente. Ok, con respecto a, nos hablaba
de que uno de las indicaciones era en problemas de discitis. Han tenido o se han reportado casos de que se infecte el sistema y que sea necesario retirarlo, pues porque aunque no está no debe estar dentro del disco, de todas maneras está Ok. muy anexo y se puede presentar una infección ahí por continuidad. Sí, la filosofía de los tornillos percutáneos en patología infecciosa es que van a funcionar como un tutor interno que evitan los micromovimientos y por lo tanto el dolor. O sea, eso parte del principio que esto es una cirugía mm, transitoria, digámoslo así. O sea, los implantes, ¿qué nos permiten? Es un paciente debilitado, con alta fragilidad, que tiene una infección, que tiene proteínas, tiene la albúmina menos de 2, que tiene 8 de hemoglobina y tiene un dolor que no lo deja movilizar, tiene una discitis. ¿Qué se puede hacer? Entonces, en otra oportunidad, pues, le podemos compartir, hicimos una revisión grande de la literatura y definitivamente la cirugía percutánea de estabilización transitoria de esos segmentos inestables en discitis es válida. Es un procedimiento que únicamente se usa para manejo del dolor. A nuestra sorpresa, nosotros siempre, según la literatura, eso había que retirarlo a los 6 meses o al año. Y muchos pacientes nuestros de discitis con los tornillos implantados no presentan infección del tornillo. Eh, Infectología, en una revisión que también hicimos en el servicio del hospital, en un metaanálisis encontramos que el titanio tiene muy baja incidencia de formación de biofilm. Incluso con los infectólogos del hospital, pacientes que tienen infecciones postquirúrgicas con tornillos implantados, se hace lo más que se pueda para no retirarlos. O sea, eso es un protocolo de nuestra institución de que en infección activa la única indicación de retirarlos es la persistencia de material purulento en la incisión del tornillo a pesar del adecuado manejo. De resto, nosotros no los retiramos. Pero volviendo a la pregunta, doctor Himmler, la filosofía de la estabilización percutánea en infección es el manejo del dolor del paciente. Y es una cirugía muy razonable, porque es una cirugía de 20-25 minutos, percutánea, incluso a veces lo hemos hecho con pacientes renales, anticoagulados, pues es una cirugía muy segura y permite en realidad que ese paciente al otro día lo podemos estar sentando, le pueden haciendo la terapia y verdaderamente pues evitan las complicaciones, la tromboembolismo, la trombosis venosa, las úlceras de decúbito generadas por la inmovilidad crónica de los pacientes. Perfecto. Bueno, ya pues a nosotros nos tocó ver en un hospital de trauma como militar, obviamente ya hace muchos años, ya me pensioné, pero sigo siendo profesor emérito del servicio y Leonardo puede contar conmigo en lo que requiera. La idea es que nosotros mismos no nos podemos operar y necesitamos que sean ustedes los que en algún momento dado nos puedan ayudar en nuestra vida. No había vuelto a participar en las reuniones del servicio por razones obvias que son más personales, que era pues, la presencia de mi hijo también allí, pero ya bueno, ya salió, ya no está en el servicio y no quiero que se vieran como intereses personales. Ahora estoy otra vez disponible para el tiempo y el momento que sea necesario. Allá es un hospital de combate, un hospital de un trauma altísimo, cosas que, conferencias que yo di a nivel de la FLAN, todo el mundo se sorprendía de las imágenes que mostrábamos allí, porque eran cosas realmente aberrantes, tanto en trauma cerrado como en heridas por arma de fuego. Tengo una conferencia de heridas por arma de fuego que es espectacular, más que todo por las imágenes y lo que se hizo, lo que se podía hacer en ese momento. Esto era imposible, ni siquiera estaba en la mente de nosotros. Y veo cómo es la posibilidad de un paciente politraumatizado con múltiples sistemas, órganos, que la columna a veces estaba superpuesta, desplazada, y en malas condiciones generales que no se podía operar y tampoco se podía mover, y entonces se infectaba y se escaraba y eso era terrible. Entonces, me parece que esa es una gran alternativa porque es corta, porque es pues, muy indicada, por supuesto, con mucho criterio
Y entonces, para un nivel, por ejemplo, solamente de un desplazamiento lateral de la columna o en heridas por arma de fuego, que no había cuerpo, no había nada. Entonces, esto es una indicación perfecta para poder hacer una inmovilización. La pregunta Exacto. es si es un nivel, por ejemplo, a veces se van más, por supuesto, pero pongamos que sea uno nomás. ¿Cuántos niveles se recomiendan por arriba y por abajo, en caso, por decir, de la unión toracolumbar? Bueno, esa es muy buena pregunta porque yo he presentado también charlas de cirugía percutánea en fracturas, sobre todo fracturas tipo C, que son las más controversiales eh, eh, en este tipo de conductas. Cuando el doctor Nelson Morales, la otra vez en un foro que estuvimos, discutíamos eso, y hay un estudio, no recuerdo, en este momento yo lo tengo, pero pues se los puedo enviar, que habla, se compara la cirugía percutánea en fracturas con la cirugía abierta. Y hoy por hoy, la cirugía percutánea tiene efectividad, la misma efectividad en cirugía abierta que en cirugía abierta la cirugía percutánea. O sea, se logra equiparar, o sea, a nosotros, como dice el doctor Gilmer, aprendimos que las cirugías, que las fracturas para fracturas tipo C, con laterolistesis, eso había que abrir, había que quitar las facetas para reducirlo, etc. En nuestra experiencia en el hospital, casi todas, por no decir todas las fracturas tipo C las hacemos percutáneas. Creo que, pues, el doctor Juan Camilo me corregirá que él ha estado con nosotros ya bastante y ha visto que el temor era que no se pudiera corregir la deformidad, que no se pudiera llegar a una alineación. Eh, ¿Qué pasa con estas torres reductoras modernas ahora que los tornillos tienen unas aletas y la torre no se desprende, digámoslo, de la tulipa? Uno logra correcciones extremadamente buenas en pacientes, como dijo el doctor Hindler, que esto es una cirugía de control de daños, ¿cierto? De manera que usted me dice, ¿cuántos niveles? Doctor Himmler, hemos puesto 3 por encima, 3 por debajo, dependiendo de la inestabilidad de la rotación de la fractura, todo percutáneo, cirugía que son 4 incisiones, 25-30 minutos, pérdida sanguínea 80 mililitros. Y los resultados a largo plazo de pseudoartrosis, de pérdida de corrección, son los mismos que cirugía abierta, con la diferencia que las infecciones, a nosotros no volvimos a ver infecciones de esa magnitud que veíamos cuando se hacía reducción abierta, laminectomía, quitar la faceta. Ese paciente iba a UCI, cuando uno iba a verlo, tenía una infección severísima por una pseudomona y todo en la herida pues en la línea media. Eso para nosotros, ese problema se acabó con la cirugía percutánea. Obviamente no tenemos el volumen que tienen ustedes, no tenemos toda esa cantidad pero a nosotros nos llega trauma y hoy por hoy la conducta del Hospital Universitario de Caldas en patología de trauma es percutánea. Incluso las fracturas tipo A3 y A4 en algunos casos, algunas A4 sí, que hay que hacer una corrección de cifosis. Tenemos el sistema ENFORCE, que es un sistema de chance percutáneo, digámoslo así, es un chance, porque el chance percutáneo ya no hay, o sea, ya chance percutáneo no hay en Colombia, ya todo está abierto. Solamente hay, para hacer el principio de chance en este momento, el único sistema percutáneo que hay en Colombia es el ENFORCE. Entonces, en ese tipo de fracturas también las hacemos con vía percutánea. Ahora bien, hay gente que dice, no, póngale cemento adelante, hay que ponerle un soporte anterior. En nuestra experiencia hasta el momento, la pérdida de corrección y la pseudoartrosis es exactamente igual a cuando lo hacíamos abierta. De manera que en trauma, la cirugía, hablando de trauma toracolumbar y lumbar, obviamente, y dorsal, la cirugía percutánea en nuestro hospital es la primera indicación. Perfecto, no, excelente. Muchísimas gracias. Y cuando además, porque todo lo hemos visto ya, además el paciente con todos estos politraumatismos que han presentado son osteoporóticos. Entonces, Mm, otro agravante más, ¿qué hacer ahí? sí, bueno, en osteoporosis también hemos hecho el curso, como se dice. Eh, los pequeños percutáneos de aumentación, pues los más comunes eran tornillos cementados, fenestrados,
de diferentes casas médicas, pero con el advenimiento de los tornillos modernos tipo solera, que son cortos, pues hablo solera porque el principio es que tengan una parte cortical y una parte esponjosa, que es lo que le da la firmeza en la presa que da el tornillo. Entonces, hasta hace unos 5 años nosotros cementábamos muchos tornillos percutáneos, usábamos mucho cemento en un intento de evitar el pull-out. Entonces, ¿qué estrategia tenemos ahora? Cuando hay osteoporosis es la fijación multipunto, o sea, aumentamos la densidad de los tornillos. Y segundo, usamos tornillos córtico-esponjosos, o sea, los tornillos que son de doble rosca. E idealmente, y ahora con navegación, los podemos poner bicorticales. O sea, córtico-esponjoso, bicortical, múltiples puntos de anclaje. Y yo no sé si me corrige Juan Camilo, pero yo hace 4 años no cemento un paciente. Y el pull-out que tenemos es muy bajo con esta estrategia. Ahora bien, obviamente hay que hacer todo lo del protocolo de ERAS que tenemos, que si el paciente tiene, hay que optimizarlo, si el paciente está muy osteoporótico, hay evidencia que hay que manejar la osteoporosis 3 meses antes con teriparatide o sus análogos, etcétera. Eso ya hay evidencia que eso sirve. Pues nosotros intentamos optimizar el paciente con el departamento de perioperatoria, con los protocolos de ERAS que tenemos nosotros, en casos de osteoporosis severas, que pues ahora la medimos con unidades Hounsfield, más que una densitometría. Entonces, la estrategia es tornillos córticos esponjosos, multinivel y bicorticales con navegación. Con eso lo estamos trabajando. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, un abrazo. Muchas gracias a Leonardo también por la invitación y a todo el servicio que pues saben que llevamos en el alma. Muchas gracias. Un saludo, doctor Hilbert. Me encanta mucho saludarlo. Gracias. Un abrazo. Bueno, a todos muchas gracias, doctor Pardo, nuevamente muchas gracias por el tiempo el día de hoy, al doctor Zapata, Manizales, qué bueno que lo hayan recibido. Un buen hombre. Estamos trabajando con este muchacho. Vale, a todos entonces muchas gracias y quedamos pendientes para una próxima reunión en un mes nuevamente. Que tengan un buen día. Doctor Leonardo, muchas gracias, doctor Leonardo, por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego a todos.